Hola, buenas noches, buenas tardes más bien mojaditas. Ha llovido mucho el día de hoy aquí en Medellín. Yo soy María Esperanza Bolaño, la bruja de plata. Esto es Gloppers y hoy estamos aquí en Historias de qué. Estamos en vivo hoy, aquí en los viernes, un día maravilloso y vamos a seguir compartiendo historias. Un ratico en el que vamos a hablar diferentes cosas, diferentes temas y hoy vamos a hablar particularmente sobre la mitología de la muerte. Voy a tratar de hacer un viaje, a permitirme hacer con ustedes un viaje en la mitología para encontrarnos con la historia, hacer una relación entre el mito, la historia, la literatura, las leyendas y lo que está en nuestro pasado. Entonces, bienvenidos a este rato. Recuerden, yo soy María Esperanza Bolaño, la bruja de plata, y esto es Gloppers. Si eres parte de Gloppers, si eres parte del mundo, haces parte de Gloppers. Lo dije mal incluso y lo preparé. Bueno, en fin, esto es Historias de qué. Hoy, la mitología de la muerte. Entonces, bienvenidos a este rato y voy a tratar entonces, como les dije ahora, de hablarles sobre el mundo de la muerte a través de otros personajes diferentes. Entonces escogí dos territorios, dos islas, porque bueno, en estos días tenemos una isla que nos debe dar mucha alegría y debemos abrazarla y reconocerla. Entonces, bueno, vamos a hablar de dos islas en la historia y su mitología alrededor de la muerte. Comencemos entonces, voy a hablarles sobre Grecia. Lo primero que voy a hablar acá es que en la filosofía y en la mitología de Grecia es el origen de la mitología del pensamiento occidental, de ese pensamiento que va a estar en todas esas mezclas posteriores que va a traer todo el advenimiento de la historia hasta hoy. Listo. Entonces aquí vamos a encontrar un poco lo que veníamos hablando en otros programas que hemos hecho acá en Gloppers, donde hemos hablado sobre las máscaras y un poco también veníamos hablando sobre la muerte por el Día de los Muertos. Les contaba cómo esa relación que tenemos directa con la historia y pues que la observación lógica de las cosas y los fenómenos que nos rodean a los seres humanos pues hace que surjan las diferentes leyendas y las diferentes formas de apreciar el mundo. Entonces quiero además hacer alarde de eso y evocar a mi colega ancestral, el Hesíodo, y pues voy a pedirles a las hijas de Zeus que hoy me otorguen el título de vuestro canto para poder contar la historia de los dioses griegos. Entonces, en el principio, del caos nace la noche negra y oscura. Vamos a poner aquí una imagen, la primera de la presentación de la noche. En donde van a ver allí más o menos de una forma artística lo que les voy a contar. Todo esto de una forma artística porque igual consignar en lo que los acontecimientos requiere un ejercicio simbólico y además ayudado por la literatura, por las metáforas, por la forma y el modo. Entonces, de su forma de escribir la historia. Y evidentemente, pues, sí va a haber los bemoles que al escribir pues la van a cambiar. Entonces, me ayudas ahí con la primera imagencita que tenemos de la noche y ahí vamos viendo cómo esta noche Nix Nocte Nox, ella va a ubicarse llena y envuelta de velos. Sin embargo, ella no es oscura. Ella se personifica. Esta es una mujer que viene envuelta de la oscuridad más profunda y esta mujer va a engendrar con su hermano, va a engendrar al éter y al día. Listo, de la noche y de esa oscuridad, de todo ese espacio en donde están las alimañas, donde el hombre no ve, donde quien escribe la historia pues está poniendo la gravedad de los hechos, ¿cierto? Evocando
al poeta, el que busca la luna, el búho, todas estas figuras ancestrales de oscuridad que viene acompañada por la luna, este astro que también encarna es la encarnación de la diosa Selene, y que va a ir acompañada por sus 5 estrellas, sus 5 caballos, los jinetes que la llevan, y a veces va acompañada de sus hijas. Esto es una figura hermosísima que pueden ver allí, en esa diosa envuelta en esa oscuridad y guiada por nuestro satélite que nos acompaña todos los días. Voy a hacer aquí un paréntesis bonito. Sean como la luna, que cada vez que sale vale la pena ir a verla. No importa la edad que tengan, salgan a ver la luna, sean como la luna. Eso es más importante que tener muchas cosas, ser inolvidable y que siempre valga la pena verte. Entonces, esa noche, que también, como les he dicho en otros videos anteriores, pues está muy relacionada al ritmo de la mujer, ese ritmo ese ritmo de la vida, ¿cierto? Del ciclo, que hace que pueda existir en un momento o no crear la vida, ¿cierto? Entonces esas relaciones van a hacer que el hombre pues decida escribir con ciertas cosillas y poner en ciertos lugares a las mujeres. Listo, entonces a través de la noche vamos a hacer vamos a llegar al Hades. Listo. Entonces, volvemos acá. Noche y Erebo. Erebo es el hermano de Noche. Ellos van a tener unos hijos. Los hijos son el éter y el día. Pero resulta que no la noche. Ella engendra unos vástagos. Ella engendra unas creaciones, unos hijos que son creados de la profunda oscuridad. Pero escuchen esto, porque miren las palabras que estoy usando y son las palabras de la literatura, las palabras que construyen incluso nuestros propios momentos, pues son las palabras en las que van a quedar escritas las cosas. Entonces miren este mito como deja de claro que de esa oscuridad profunda en la que está envuelta la diosa Noche, la oscuridad de la noche, en esa oscuridad se engendran unas cosas que luego van a llamar males, pero entonces nosotros los vamos a llamar aquí los vástagos de la noche, ¿cierto? Estas vástagos de la noche representan los aspectos más oscuros de la condición humana. Y aquí vamos a encontrar otra palabra, que es lo que estoy tratando de hablar este rato con ustedes acá en Gloppers. Esto es historias de qué. Hoy estamos hablando de la mitología de la muerte. Estoy haciendo un viaje desde la noche hasta el Hades ahora. Y en aspectos oscuros se nos van a juntar con esa relación que hacemos con el color, también con las sensaciones y con la noche. Listo. Los cargamos de símbolos que tienen las palabras. Esto es muy importante. Entonces, esos aspectos oscuros de la condición humana van a ser engendrados en esa oscuridad de la noche. Esto no está mediado por la razón. Son cosas que están separadas de la razón, están en la oscuridad, en el velo negro, en las sombras. Entonces también vamos a entender por qué las personas del siglo XIX y del siglo XX pues van a decir, ok, vamos a iluminar el mundo con la luz de la razón, ¿cierto? ¿Qué tal si dejamos de engendrar pues vástagos oscuros y engendramos pues conceptos de la luz, ¿cierto? Eso es una idea. Listo, entonces de esos vástagos nocturnos son nomo, que es el sarcasmo, ponos, que es la pena en el dolor moral, en el dolor de la pena, ¿cierto? El moros es el destino. El destino es una de las circunstancias más problemáticas y que digamos que más
más hilo que cortar en todo el tema griego, porque los griegos van a estar muy concentrados en qué pasa, cuál es el destino y que no nos olviden, ¿listo? Por eso allí algunas películas que ustedes han visto, algunas... también algunos programas les van a recalcar muchísimo este problema del destino y el asunto, la necesidad de quedar en la historia. Es muy importante para la estructura del hombre griego. Y además de eso, es una de las condiciones humanas oscuras que acompaña la noche, que acompaña, y luego vamos a ver qué es, porque es hermana, va a ser hermana de las Hespérides, que son las que van al lado de Tánatos, que es la muerte. Listo. Entonces sigamos acá con estos hijos vástagos de la noche. Está entonces el sueño, volvamos anterior para que no se les olvide ahí. Moros el destino, himnos el sueño. No los sueños, sino el sueño físico, listo. Están las queres, que son son como unos demonios que vuelan sobre los campos de batalla a buscar los héroes para llevarlos, pues algo parecido a las valquirias. Ellas hacen eso y se llevan a los héroes al Valhalla. Listo. Están las moiras, que son esos tres personajes, muy divertido y hermoso, además que tenga esta tríada de cosas del pasado, presente y futuro, unos personajes tan hermosos. Estas son tres mujeres. La primera relación con la brujería al asunto del pasado, el presente y el futuro. Esto es un asunto literario. Piensa cómo vas a describir el pasado. Hagan ese ejercicio. Eso de pronto pues es un ejercicio creativo. Bueno, describen el pasado, no tu pasado, el pasado. ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería? ¿Cierto? Entonces, el pasado, entonces, aquí vamos a hablar de las moiras. Estas moiras se parecen también a las parcas y a las nonas. Enmarcan la cuestión del destino, el destino inevitable e inexorable que tiene el ser humano, que además está pues mediado por otras divinidades, otras deidades, otros dioses que le meten ahí como la sazón y como el desvío en el camino. Estas otras deidades, pues vamos a hablar de eso en otro encuentro que tengamos acá en Glopper. Si les gusta, like acá, dígale seguir, no se les olvide, y de plata también me pueden seguir en mis redes. Sigamos entonces con estas moiras. Ellas entonces, décima y morta para la traslación a los romanos, Cloto, el original griego, Laquesis y Átropo. Si lo pronuncio mal, mil disculpas a las personas que estudian la forma de pronunciar estas palabras. Listo. Entonces, bueno, Cloto es la que se encarga de elegir el momento de sacar el hilo de la vida. Listo. Si se vieron la película Hércules de Disney y la tienen ahí en la cabeza, téngalo ahí, perfecto, nos sirve. Listo. La Láquesis es la que va diciendo las cosas que nos van pasando en la vida. Entonces, como la suerte, ¿cierto? Los premios, lo que decides, ahí está esta Láquesis. Y Átropo es pues la que al final corta ese hilo de la vida. Ellas son hermanas de Tánatos, que es el emisario de la muerte. Tánatos tiene su parte femenina, que es la muerte violenta, que la representa mucho con las Keres, que sería Ker, pero ya es divinidad. Está también dentro de estos vástagos de la noche, está la venganza, que le llamamos némesis. Por eso los malos y los enemigos en las películas de los superhéroes son... Tenemos una némesis, el enemigo, ¿cierto? Esa némesis está acompañada también de el engaño. Lo llamaría el hijo de la noche, se llama Ápate. Filotes, que es la ternura, una ternura que está más orientada a
al momento de esos momentos de esas muertes que no tienen ninguna maldad o que llegan a ese momento que son demasiado cándido y se queda uno pensando en esos momentos de ternura. Geras, que es la vejez, es nuestro otro motivo de la condición humana que no se media la razón y que nos lleva a la muerte, ¿cierto? La discordia, que es eris, y oisis, que es la angustia. Estos son los vástagos nocturnos de la noche que salen y acompañan a su madre en su carro detrás de ese velo de sombras tan hermoso que dicen los poetas, arrastrado por Selene, y en ocasiones también que trae todas estas penurias en la noche y en la oscuridad y en los momentos, en esos momentos en los que se ha escrito los poemas, se escriben las canciones y se nos relata pues que se tienen estos pensamientos, ¿sí? De angustia, de sarcasmo, de pena, donde se prepara la seur de las venganzas y todas estas cosas, ¿cierto? De alguna manera es el espacio en donde se van a encontrar las pasiones más profundas de nuestra existencia, pero que no tienen que ver con la razón. O sea, que no hay realmente un asunto que se pase por la mente y el pensamiento para lograr llevar a cabo esto, que es lo que surge, digamos, que de esa oscuridad y de lo que no se entiende. Entonces quiero ubicar un poco esto en el asunto de la metáfora, de la literatura, de lo que se escribe y la forma en cómo se ha utilizado y se utilizó la figura de los dioses y de las divinidades. Hay que reconocer que siempre en esto que estamos hablando tenemos ese lado femenino y masculino. Por eso entonces cuando llegamos aquí al tánatos, llegamos a la muerte, entonces empezamos a buscar un lugar para la muerte. Y les decía la vez pasada que hablamos, recuerden que si no lo han visto pueden ir y buscar los videos, denle like para que podamos seguir haciendo estos videos y compartan si les gusta. ¿Listo? Entonces habíamos hablado que ese espacio de la muerte se construye y se va a constituir a partir de esa creación literaria de la palabra a través de la cual se puede describir el espacio. Listo, vamos a poner el primer mapita que dice Grecia. Ahí me ahogué un poco. Bueno, aprovechen, lávense las manitos. Recuerden que nos estamos todos cuidando, entonces cuidarnos todos. Estamos realizando por estos días unos eventos para colaborarles a nuestros amigos colombianos y amigas colombianas que la están pasando muy mal por la cuestión de la lluvia y bueno, todas estas cosas en este momento. Entonces estén pendientes de nuestros canales, #todos somos todos. Busquen información y entérense de las cosas bacanas que pasan en la ciudad. Voy a volver acá. Si bien ahí en el mapa de Grecia, quiero que vean algo particular, y es que cuando vemos mapas antiguos o cuando nos encontramos incluso con los textos que son de la que nosotros vamos a investigar o cualquier persona, pues vamos a encontrar un derroche de cuestiones creativas. La mayoría de nuestros trabajos tenemos que llenar una cantidad de planillas que dan información. Esas informaciones son datos exactos que se meten en unas computadoras y generan unas estadísticas. Las personas y los investigadores lo utilizan. Pero el producto que hay a partir de eso es una creación en la que interviene la capacidad y la creatividad que tengan a través de la palabra, evidentemente, para comunicar los sucesos del pasado. Entonces, son cosas que también tenemos que aprender a no solo leer entre líneas, sino que a ubicar los textos y las cosas que están ahí para nosotros realmente. Hoy estamos hablando del mito, y el mito se une con la historia en la medida en la que nos podemos dar cuenta
cuáles son las circunstancias prioritarias para el mundo, los seres humanos y los hombres y mujeres del mundo antiguo, para los que están creando todos estos espacios de la mitología. La muerte y todo el asunto que rodea, la carga simbólica que rodea a esa partida del ser amado, pues hermosos y las particularidades más minuciosas. Este mapa de Grecia, quiero que lo miren además porque está precioso. En este mapa de Grecia pueden ver todas esas pequeñas islitas, pueden ver algunos nombres, unas montañitas. Esos nombres que hay allí, más un pocotón más que luego de pronto hablaremos de ellas, todos esos son polis. Y todos ellos buscaron una forma, una manera de unificarse para poder hablar de un mundo griego. Si yo hablo de que existe el mundo griego, es porque se creó en el papel, en lo escrito, se creó en la tradición oral, en el voz a voz y también en la música que pasó, en las trovas que se cantan. La Ilíada es un canto. Recordemos que muchas de estas cosas fueron consignadas posteriormente y todo entonces le van a poner el arreglito, ¿cierto? El arreglito. Todo artista quiere hacerle su arreglito a lo que agarra, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con ese mismo amor van a ustedes luego sus libros, a mirarlos y de pronto a encontrarse con esos personajes de un siglo V, IV antes de Cristo, escribiendo de forma poética y hermosa que las diosas, las musas les dieran toda su bendición y les dieran la capacidad de poder hablar y utilizar las palabras correctas, ¿cierto? Entonces, si no utilizamos ahora normalmente las palabras correctas con todos los diccionarios que son, imagínense todo este trabajo del uso simbólico y del uso de la palabra. Muy bien, entonces quiero llegar a través de Tánatos, quiero llegar al Hades. El Tánatos va a ir por la persona que se muere, lo lleva a su camino de la muerte. Listo. Recuerden que habíamos hablado que todos tienen un lugar geográfico. Ahí tienen para que busquen. En el momento se me olvida y no lo copié en mi pastel hoy. Existe el lugar geográfico de la puerta donde queda el inframundo. Para entrar al inframundo, tú puedes entrar al inframundo. El cuento es salir del inframundo, ¿cierto? El inframundo es el mundo de los muertos, donde están los muertos. Todos los muertos. Dentro del inframundo hay lugares y hay personajes. Entonces, cuando el alma llega, encuentra, primero que tiene que pagar, ¿cierto? Tienes que pagar tú por el río Estigia. Ahí también puedes poner, porfa, la imagen del barquero. Es una